Hoy quiero testificar el día que Dios me sanó de la vesícula y cómo pasó. Antes de continuar, te voy a invitar a que te suscribas al canal y a que le des like al video. De esa manera nos estarías ayudando. Recuerda que cada una de las cosas que Dios nos ha mostrado se siguen cumpliendo al pie de la letra y necesitas estar activo con el canal para que veas las profecías, porque cualquiera puede ser para tu país o tu nación. Bueno, seguimos. El día que Dios me sanó de la vesícula, yo tenía aproximadamente 9 años, 8 para 9, por ahí 8 para 9 o 9 tenía. Y recuerdo que me dio un dolor, era de mañana, eran tipo 6 de la mañana, y me dio un dolor muy fuerte. Mi mamá me llevó al hospital. Cuando mi mamá me llevó al hospital, el médico le dice, es la vesícula y tendremos que operarlo de urgencia. Me metieron a emergencias ahí, me acostaron en una camilla. Yo no podía, escuche bien, hacer nada del dolor. Estaba totalmente privado y ellos se fueron, los doctores se fueron. Y cuando yo escuché que a mí me iban a operar, yo le pedí a mi mamá comida, desayuno. Tengo hambre, le dije, dame. Ella me dijo, no, tú no puedes comer, te van a operar. Te van a operar de la vesícula. Y yo era un niño, pero cuando yo escuché eso, mi abuela me llevaba a la iglesia y yo escuchaba que Dios hacía milagros. Y yo siendo niño, recuerdo que mi mamá se fue, la sacaron del quirófano y yo le dije al Señor, Dios, si tú me sanas, yo te voy a servir, le dije. Si tú me haces un milagro, si tú existes, demuéstramelo y sáname. Créame una vesícula nueva que ya no me duela. Yo siendo un jovencito niño le dije así al Señor. Y milagrosamente, como a los minutos, se me fue el dolor. Y cuando los médicos vieron, me encontraron tranquilo, sencillo. Y recuerdo que me tocaban aquí, casi en el costado, y me decían, ¿te duele? Y yo decía, no. Ellos me decían, ¿te duele? Yo le decía, no, ya el dolor se me fue. Y ellos me decían, ¿seguro? Y me dieron como un tiempo ahí en observación y me hicieron unos análisis. Y yo recuerdo que luego le dijo el doctor a mi mamá, ya no va a ser necesario operarlo. Milagrosamente aquí sale que la vesícula está nueva, hay una vesícula nueva. La vesícula está renovada. Y yo recuerdo que mi mamá me dijo, ya no te van a operar. Y ese mismo día me dieron de alta. Y hasta el día de hoy, nunca jamás me ha vuelto a doler la vesícula. Porque fue algo tan profundo, hermano, que ellos me iban a operar de emergencia. Porque me dio ese dolor de la vesícula. Ahora bien, ¿de qué significa esto? ¿Qué me quiso dejar dicho el Señor con esto? Yo desde ahí, hermano, comencé a ver la mano milagrosa de Dios, porque yo era un niño que crecí en un barrio muy peligroso de Santo Domingo, mi nación, República Dominicana, llamado La Ciénaga, y nací aquí, me crié aquí, y yo venía subiendo, viendo todo hermano, el stock, todo el trabajo que el enemigo venía haciendo en los jóvenes, en la gente, y típico de todo joven que crece en barrios como estos, ser el próximo, en su gran porcentaje, ser el próximo delincuente del barrio. Y ya Dios tenía otros planes conmigo. Desde muy pequeño ya Dios me estaba como enseñando que Él era mi Dios. Dios me estaba dejando ver para qué había yo nacido. Estuve muchas veces al borde, hermano, de perder la vida siendo niño, porque yo inventaba mucho, yo inventaba demasiado, era muy movido. Y por una u otra razón, siempre el enemigo buscaba eliminarme desde chamaquito, desde que era un jovencito. Siempre vi cosas, siempre fui perseguido por cosas, porque mi familia, de parte de mi mamá y de parte de mi papá, eran creyentes en santos. ¿Usted sabe lo que es santos? Cuadros, imágenes, adoraban a la Virgen. También adoraban a espíritus inmundos que vienen en cuadros, como Santa Marta, San Elías, todas esas cosas, hermano, San Miguel.
y que el Señor los reprenda, no son ningunos santos, son espíritus inmundos en cuadros. Y mi papá le ofrecía comida a estos ídolos y me hacía comerla y me preparaban, hermano, para esos espíritus. Y como yo soy mellizo, en Honduras le dicen guato, le dicen guato, algo así en Honduras, mellizo, que nací con otro casi al mismo tiempo, pero yo salí primero con mi hermano mellizo. Y recuerdo que mi papá siempre nos decía, mira, el santo de ustedes es ese, ustedes pueden hacer ciertas cosas que ellos le van a permitir, ellos le van a dar poder para dar números de loterías y esas cosas. Y yo nunca hice eso, hermano, porque el diablo no tiene el diablo no tiene ningún poder sobre lo que ya Dios marcó. Satanás no tiene parte ni suerte sobre aquello que ya Dios destinó. Y cuando yo veía esto, hermano, yo decía, wow, pero ¿dónde está el supuesto poder? Y no pasaba nada. Y estos espíritus, sí recuerdo que en ocasiones llegué a verlo y se me personificaban en sueños y hasta en persona. Recuerdo que una vez estaba en el cuarto de mis padres y ahí había un pequeño altar con velas prendidas a esos santos, igual que mucha gente, hermano, en México adoran la Santa Muerte y esas cosas. En Dominicana y en el Caribe, en Venezuela, en Cuba, en esos lados, se adora también lo que son santos, hermano, diferentes. Gente a veces lo hace por ignorancia. Y mi papá tenía ese altar ahí, porque su familia era bien devota de esas cosas que vienen de generación en generación de brujería, que tienen que ver, hermano, con espiritismo. Mi papá era bien fanático del espiritismo y del catolicismo a rajatabla. Pero gracias a Dios ya Dios lo libertó. Y mi papá lo que quería era que yo le diera los números, porque siempre estuvo atado a ese vicio de jugar quiniela. Y yo recuerdo que una vez estaba solo en el cuarto y yo me quedé mirando a ese altar, porque yo recuerdo que cuando mi papá le ponía un vaso de refresco de plástico y un vaso de agua, y aunque usted no me lo crea, pero el vaso se iba consumiendo. Yo lo veía con mis ojos, no me lo contaron. Poco a poco se iba consumiendo el refresco y el agua. Se iba como consumiendo chin a chin. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Porque mi papá también ha tenido un llamado poderoso. Sé que pronto el Señor lo tocará. Me gané a mi madre para Cristo. Todavía falta mi papá. Ella no está en esas cosas, pero aún todavía no es cristiano. Pero sí es una persona temerosa. Pero creo que una de las personas con el llamado más fuerte de Dios que yo he visto es mi papá. Pero él no ha querido atender el llamado, ya que Dios, ese sí que Dios lo ha librado de la cara, hermano, del fallecimiento cara a cara, hermano. Y ha visto cosas tremendas en Dios, porque es un hombre de fe, aunque no es cristiano. El detalle es, hermano, que yo vi el cuadro y vi el altar, cómo se iba consumiendo, y después, hermano, que yo vi eso, que quedó un poco como wow. Vi un cuadro donde había un supuesto santo con una bata de monje y una luz atrás de él, de su cabeza, con barbas. Y yo veía, hermano, que este estaba como mirando para arriba, con una mueca en las manos, con una pose, una seña, haciendo una seña. Y me miró y se rió. El cuadro, lo que estaba en el cuadro, me miró y se rió de una manera escabrosa, de una manera siniestra. Y yo, wow, cuando yo vi eso, me fui del cuarto, hermano, me mandé a correr. Y yo era un niño, hermano, yo tenía miedo porque yo vi eso siendo un niño y yo estaba solo ahí. Y ahí tomé miedo y me fui para afuera. Y desde pequeño, hermano, Dios como que me fue dejando ver su mano y también me dejó ver a corta edad que el mundo de la tiniebla no tiene nada bueno que ofrecerle a los seres humanos. Y yo digo que si Dios no hubiese metido su mano, quizás, ¿quién hubiese sido yo? No lo sé. Yo lo que sé es que estuviese perdido totalmente, hermano, en el mundo. Quizás ni siquiera estuviese con vida. Pero mire cómo Dios me ha guardado y me ha preservado para este tiempo, para hablarle a una generación que está sedienta. Y yo recuerdo cuando yo venía creciendo en el ministerio, Dios me decía, te voy a usar como poca gente lo ha sido y lo será. Tendrás uno de los ministerios más poderoso. Y yo no dudaba, hermano, pero tampoco como que cuando yo le contaba eso a mis amigos, me decían, hermano, le llegué a contar hasta a mi pastor estas cosas y me decía, varón,
a usted le falta un tornillo, me decía. A usted le falta un tornillo. Y se quedaba como con la cara de duda, porque no todo el mundo, hermano, entendía esto. Y yo no lo juzgo, hermano, porque no todo el mundo tiene la misma mentalidad. Por eso los hermanos de Josué, ni siquiera hermano, este hermano que se me olvidó el nombre ahora, que fue el que dijo que dijo que no le quitaran la vida, que lo vendieran a los ismaelitas, y él fue quien lo sacó de la cisterna, que el nombre de él significa, se me pasó ahora mismo, pero significa adoración, dando a entender que la adoración es lo que te va a sacar de los momentos difíciles, de los momentos adversos, lo que te encuentre en foso sin agua. O sea, este hombre se encontraba en una cisterna, que es un foso sin agua, en un lugar desértico, árido, oscuro, y de ahí lo sacó la adoración. Este hermano que se me pasa el nombre ahora. Bueno, pero el detalle es que él fue quien lo sacó, y él era una persona también como que era de Dios, y quizá él no estaba muy de lleno en que le hicieran ese daño a José, porque él siempre estaba como de lejito, pero él estaba ahí, hermano, y no hizo nada tampoco para que no le hicieran eso a su hermano. Quizás tenía miedo de que se lo hicieran a él también, o quizás también estaba entre dos, entre hagámoslo y no hagámoslo, porque tenía un sentimiento de hermano que a la vez le decía como que mira, detente. Pero el detalle fue, hermano, que ninguno pudo entender la mentalidad de José. Por eso yo no juzgo ni a mis amigos ni a pastores que le llegué a decir, hermano, lo mucho que Dios me usaría, y nadie creyó, nadie entendió hasta qué nivel Dios me llevaría, porque esto no fue algo, hermano, que vino de la noche a la mañana, no, esto fue algo, hermano, forjado en el secreto, en los encierros, en los montes, que Dios ya lo había puesto en mí, pero yo no encontraba, hermano, como ahora. Por ejemplo, ahora yo tengo una escuela de profetas que la damos gratuitamente, y estamos siendo de inspiración y de mentoría para lo que es formación profética para casi toda una generación. Pero yo no tuve ese privilegio. Yo tuve que, hermano, aprender por medio del Señor con su Espíritu Santo, que Él me explicara las cosas a mí. Yo no fui a un instituto, yo no tuve una gente que me formara, que me dijera en cuanto a lo profético, ni siquiera lo evangelístico, hermano. Yo aprendí porque el Espíritu a mí me habló. Claro, yo tengo mi pastor, pero son cosas, hermano, que pueden ser que suenen fuertes, pero yo no tuve como esa mentoría, hermano, que hoy en día nosotros damos a mucha gente a nivel de lo profético, porque no todo el mundo maneja esto, no todo el mundo maneja, hermano, este campo. Y la verdad que aquí hay muchos tabús, hay muchas fábulas, hay mucha gente, hermano, que salta con 30,000 cosas que se le inventan ellos mismos, pero poca gente te dice las cosas por la Biblia, y mucha gente enseña quizás lo que aprendió de un seminario bíblico, lo que aprendió de un instituto bíblico, pero no hablan de una forma bíblica convincentemente, de acuerdo al ministerio que cada persona viene desarrollando. Y eso fue lo que pasó conmigo. A mí era el mismo Señor que tenía que explicarme las cosas, hermano, yo buscándolo, y Él me decía esto y esto, y su Espíritu me daba revelación. Cuando yo leía, Él me revelaba como que si lo que yo estuviera leyendo, yo estuviera ahí mismo en la misma escena, a tal magnitud que una vez vi a José. Fui trasladado al tiempo de José, cuando José era esclavo. Lo vi cargando unas cosas en una carreta. O sea, no en una carreta como si fuera de caballo. Era una carreta como de llevar, parecía una carretilla no sé si usted sabe lo que es carretilla. Es como algo que se usa para cargar arena, que la usan los albañiles, y para cargar mezclas y esas cosas. Y él tenía algo parecido a esto, hermano. Y llevaba unas cosas, ahí llevaba, no recuerdo qué era, si era mucho trigo o qué era. Yo sé que ahí estaba cargada como de un grano que parecía trigo, ahí, y dentro de un recipiente, pero ahí estaba el grano no desgranado, sino en el ramo, así estaban ahí en esto, y yo lo llegué a ver, y eso fue Dios que me lo mostró, porque yo le decía a Dios que me mostrara un personaje bíblico, o que me lleve a una historia bíblica de cómo pasó eso. Y Dios lo hizo, me llevó hasta allá. Yo llegué a ir a países, hermano, antes de yo ir a esos países, que yo llegué a ir allá, yo me vi allá, y después Dios me llevó, años después, a ese mismo lugar donde yo soñé, el mismo lugar
Y dije, yo he estado aquí antes. Yo he estado aquí antes. Porque ya yo hubiese ido, Dios me hubiese llevado, hermano. Y lo viví tan real en el sueño que cuando llegué realmente a esos lugares ya no me sorprendía. Porque yo sabía que ya había estado ahí. Simplemente lo volví a disfrutar. El detalle, hermano, es que Dios es un Dios grande y poderoso. Otro testimonio más de mi vida. Otra parte, por así decir, no testimonio entero, sino una partecita. Porque si digo mi testimonio entero no termino aquí. Pero si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Dios es un Dios poderoso, para Él no hay nada, ninguna imposibilidad. Aún tú estés en el barrio más peligroso, aún tú no tengas recursos, aún tú no sepas ni leer ni escribir, si Dios te llamó, Dios te va a usar y Dios te va a capacitar para manifestar la asignación que Él depositó sobre ti. Deja de estar dudando, deja de estar preguntándote que cómo Dios lo va a hacer. Si Él lo dijo, Él lo hará, solamente basta creerlo. Dele like al video, comparte este video, suscríbete si no estás suscrito, sígueme en Facebook para oración como Diony de la Rosa y en Instagram como Profeta Diony de la Rosa. Escríbeme tu petición y ahí yo estaré orando por ti. Shalom, Ubraja.